Yo soy poliadicta y es que soy adicta a todo lo que me saque de la realidad. Me encanta como sentir esos picos físicos y emocionales. Ahí fue cuando me di cuenta que no logré ni siquiera el año. Entonces pido ayuda, vuelvo y me interno y ahí ya entro con la convicción de que sí tengo un problema y que tengo que hacerlo por mí. Porque lo hice por mi mamá, lo hice por mi familia y cuando tú lo haces por otras personas, eso no funciona. Siendo mamá, yo dije, yo no tengo problemas con el alcohol. Yo soy adicta pues a la marihuana, a las sustancias y resulta que entro en una transición de volverme alcohólica. Hola, bienvenidos a Más que Adictos, soy Diego Álvarez, adicto en recuperación. Este podcast es un espacio que me hubiera encantado encontrar en uno de los momentos más difíciles de mi vida. Estamos acá para contar historias reales y desmitificar la adicción. Y sobre todo, lo más importante, revelar una realidad, y es que nosotros somos mucho más que nuestra enfermedad. Hola Ivonne, ¿cómo estás? Hola Diego, muchísimas gracias por esta invitación, muy feliz, un poquito asustada, siempre este espacio me genera un poco de ansiedad, pero con la gratitud de poder estar en tu espacio el día de hoy. No, muchas gracias a ti, a mí también, yo también me huevo un poquito cuando prenden las cámaras, pero no, muchas gracias de verdad, hace rato tenía en la mente que tú eras una de esas personas que quería que estuviera acá. Y bueno, pues yo hice la tarea, lo que pasa es que tienes una hoja de vida muy larga. Eres profesional de psicología, magíster en psicología clínica con énfasis en logoterapia y análisis existencial de la Universidad del Norte, psicoterapeuta de orientación logoterapéutica y análisis existencial certificada del Instituto Víctor Frank. Bueno, es mucho más largo, pero pues solo tenemos una hora. ¿Qué tipo de personalidad hace que uno estudie tanto y tenga tantos títulos? Bueno, desde el tema de personalidad, Dieguito, yo creo que es lo obsesivo. Yo crecí en una casa donde siempre me enseñaron que tenía que hacer siempre algo más, algo más, algo más, y la sensación de que me faltaba siempre como algo. Entonces mi formación viene un poco desde ese dolorcito, pero después lo resignifiqué. Entonces, si tú me lo preguntas desde la personalidad, el tema de perfeccionismo, de cómo comerme el mundo en relación a aprender, pero básicamente los perfeccionistas. Y bueno, más allá obviamente de los títulos que uno siempre como que tiene, a veces la sociedad también trata de clasificarlo a uno por eso, ¿no? Por el nivel educativo. Cuéntanos un poco de quién eres tú, cómo llegaste. Aparte de ser una súper profesional y tener una carrera muy linda, también eres adicta en recuperación. Cuéntanos un poco de eso, cómo empezó todo, quién eres tú. Bueno, mi historia es súper larga, pero yo crecí en una casa donde mi mamá, desde su amor, la sobreprotección la llevó al extremo. Entonces yo crecí donde el cuidado, como que salir estaba mal, con un papá ausente, y desde pequeña tenía que estar en responsabilidad de mi hermano. Entonces yo más o menos desde los 10, 11 años era como mamá. Mi mamá se iba a trabajar, nos dejaba solos, teníamos que crecer junticos con mi hermano, pero yo era un rol como de mamá. Entonces yo crezco en una casa donde me enseñaron que tengo que estar cuidando, que sobreprotección. Yo crecí en una casa muy sobreprotectora. Y hasta antes de los 15 años, esa era Ivonne, la mamá, por decir, la responsable, el colegio, tareas, aseo. Yo le agradezco todo esto a mi mamá porque en parte de ahí viene la intensidad, ¿sí? Sí. De poder como querer hacer todo bien, de que todo esté en orden.
Y llego a la adolescencia y ahí viene el movimiento tenaz, ¿sí? Porque yo quería salirme a comer el mundo. Sí. Entonces, mi adicción inició con un tema social. Yo quería explorar, yo no sé si te acuerdas, en esa época fueron los inicios de la electrónica. Entonces, yo crecí en un pueblo, en Facatativá, donde pues no pasan ese tipo de cosas, ¿sí? Entonces, la curiosidad, el parche, los amigos, yo siempre quería como pertenecer. Y entro en un mundo de un pueblo, lo que te digo, parque, y pues empezó a venir a Bogotá. Yo tenía muchas historias porque, claro, yo me la pasaba con gente más grande. Yo estaba en el colegio, yo decía que estaba en la universidad, o sea, empiezo a generar una identidad muy marcada en relación a querer pertenecer y comerme el mundo en temas de música, cultura. Si me lo preguntas, pasé por muchas culturas en relación como el rock, el rap, el reggae. Pasé por muchas, entonces yo empiezo a explorar todo esto socialmente y me gusta, me conecto, pero ahí paso la brecha y empiezo a generar un tema de curiosidad con el alcohol y vienen las sustancias. O sea, empezaste por el alcohol, sí. Que el alcohol es como esa puerta, ¿no? O sea, normalmente muchas historias parece que el alcohol fuera ese inicio de algo que puede terminar, digamos, que en una enfermedad o en una adicción. Más que mira, el alcohol como está normalizado, entonces yo crecí en los parches de una pola, vino, el hablar, pero ahí empieza a crecer un tema de curiosidad, sobre todo con la marihuana. O sea, yo quería experimentar qué era trabarme, ¿sí? Y en el pueblo donde yo crecí, pues básicamente como los espacios que yo tenía era más de colinos, y empiezo en ese mundo y me engancho rápido. O sea, ¿Con la marihuana te enganchaste? Sí. La marihuana fue algo que pues marcó mucho en mi proceso de adicción, tanto que a mí me conocían en Faca como la burra, sí, porque todo el tiempo estaba trabado. Pero entonces esa transición fue muy rápida, para mí fue muy rápida. O sea, la rumba, los parches, los amigos, me conectó muchísimo, pero físicamente yo siempre quería más. Y la marihuana me abrió a conocer un montón de sustancias. Yo soy poliadicta y es que soy adicta a todo lo que me saque de la realidad. Me encanta como sentir esos picos físicos y emocionales, y de ahí para adelante yo probé de todo. ¿Y cuánto tiempo duró eso? O sea, desde que te fumaste el primer porro hasta que ya hiciste esa carrera rápida. Bueno, yo empecé a los 15 años, ahí como hasta de los 15 a los 19 años fue un proceso. Digamos que la marihuana me enganchó rápido, pero lo otro sí, como fue un tema de los after, de los rave, de los parches, eso como que se iba aumentando, pero o sea, fueron 4 años de consumo full, activo así, de locura. Sí, yo creo que eso fue como desde los 15 a los 19, porque ahí es cuando ya entra mi familia a ponerme un pare, y como algo está pasando. ¿Qué pasó en esa transición? Que yo dejé de estudiar, me desconecté de mi familia, cambié de amigos, cambié todo, o sea, cambié lo que te decía, como estaba en una transición de identidad. Entonces, yo pasé por lo que te decía, de una postura rockera, terminé siendo Candy, o sea, una locura. ¿Cuáles son los Candy? En esa época, es que me acuerdo. ¿Como un emo? No, en esa época era como empezó cuando llegó la electrónica, entonces era el tema de que se ponían las manillas, era más muchos como relacionado colores. con el Entonces, éxtasis. Sí, entonces yo pasé del oscuro al color. Entonces, mira cómo, yo pienso que este es un tema de experimentar, y cómo uno en la búsqueda de identidad, tú
te lanzas a hacer un montón de cosas y yo perdí la percepción de riesgo. O sea, vengo de un pueblo, me venía para la ciudad, si me daba la madrugada en el centro, en el Chorro, cero percepción de riesgo, no me daba miedo. O sea, tuve unas experiencias de conocer gente, bueno, de conectarme con muchas cosas, pero yo ahí como que veo como en el tema de la adolescencia, tú terminas haciendo un montón de cosas que te da adrenalina, que te gusta, pero... Oye, pero es muy interesante porque es muy cierto lo de la percepción de riesgo. O sea, yo creo que si hay un común denominador de los adictos, es que nosotros nos pusimos en muchas situaciones de riesgo, e incluso algunos, lo digo por mi caso, a veces alardeaba de lo afortunado que soy, sí. Pero sí es verdad, o sea, uno no tiene ningún límite, o sea, uno puede caminar lo que tú dices, en el centro a las 3 de la mañana y no tiene ninguna percepción como lo puede tener una persona normal. Y esa pérdida de percepción de riesgo me llevó a que yo no medía el control también de lo que consumía. Okay. ¿Sabes? Entonces, antes era como muy social y ya después llegó un momento que no medía. Sí, a veces había tal cantidad y cada vez quería más, ¿no? Era como físicamente yo sí llegué a experimentar que el cuerpo me pidiera. Con la marihuana no, pero con otras sustancias sí. De por sí la marihuana no te va a generar como ese síndrome de abstención o ganas de consumir. No. Y eso fue lo que me llevó a mí a pensar que yo no tenía problemas. Okay. Sí, como pues todo el mundo lo hace, mis amigos lo hacen, pues no tengo problemas. Lo más curioso es que yo siento que mi familia, que fue la que veía mi cambio, ellos sí veían que algo estaba pasando y yo entro en un choque de conflictos, de rebeldía, de no, y entre más lo hacía, pues ellos más ahí generando control. Eso te iba a preguntar, porque eras la niña perfecta hasta los 15 años, súper estudiosa, hiper mega responsable. ¿Qué le hicieron a esa niña a tu mamá? O sea, ¿qué pasó? ¿Qué dinámica generó eso en la casa? Muchísimo dolor. Si mi mamá me está escuchando, siempre que hablo de ella, le agradezco. Y de una otra forma siempre le pido perdón porque lo que le hice pasar en la adolescencia fueron muchas situaciones. Entonces fue un choque porque literalmente mi mamá confiaba en mí, ella se iba a trabajar, siempre estábamos solos, entonces generó una dinámica de conflicto. Yo pasé a ser una adolescente demasiado rebelde, grosera, manipuladora, la retaba. Yo tuve varios fondos, digamos que familiares en relación a eso. Y también el impacto a mi hermano. Yo soy la mayor y mi hermano, pues, ver que la cuidadora se transformó y en esas épocas de cambios, mucho dolor, mucho dolor. Yo creo que eso fue lo que generó que ella alzara la mano, porque yo nunca pedí ayuda. Y ella pudiera empezar a averiguar como qué hacer con un adolescente que yo me perdía días. Tengo historias súper locas porque ella iba a la policía, me buscaba, o sea, sin fin. Cuéntame una. No, o sea, yo puedo decir ya vengo y no volvía. Entonces 3 días y en esa época pues celulares. Nada, cero. ¿Sí? Y en esa, por ejemplo, mi mamá, medicina legal, fotos, buscándome por todo lado. O sea, pensaban que te había pasado. Sí. Entonces, mucho dolor para la familia. ¿Y en qué momento? Porque claro, digamos que tú ya tenías consumos diarios. O sea, ¿llegaste rápido a los consumos diarios? Sí, yo pienso que el primer año creo que fue como todo el tema social, ¿sí? Pero ya llegó un momento donde el consumo era como un hábito. En la mañana, en la tarde, en la noche, para comer, para dormir, para todo, sobre todo con la marihuana. El tema de las otras sustancias sí ya era un tema para mí más social, donde si había fiesta, pero en la medida que se iba avanzando, si no había fiesta, pero si había trago, terminaba, por ejemplo, consumiendo cocaína. Como que siento que llega un punto, a mí me pasó que
si había fiesta, pues bien, pero si no había fiesta de droga, también. O sea, como que se volvió algo que, pero te digo, como un hábito, dañino obviamente, pero siempre estaba, yo llegué a consumir todos los días, ¿sí? En temas de sustancias. Y hace poquito vi una pregunta en uno de los grupos y es, ¿usted ya sabe por qué consumía? ¿Usted ya sabe? Y yo quedé como, uy, pues sí sé, pero porque hice todo un proceso, pero no tenía ni idea. Obviamente ahorita tú ya sabes, más allá de que si fueras una niña rebelde que quería explorar la vida, ¿por qué consumías? ¿Qué ganabas cuando consumías? Bueno, como te decía, yo fui la última en enterarme que era adicta. Yo no quería aceptar. Yo siempre guerrié y luché con mis ideales para mi familia y siempre les mostraba que yo tenía un control. Y como fui la última, cuando me generaron el proceso de rehabilitación, yo tuve 2 tratamientos de rehabilitación. Para mí fue muy chocante entender que, aparte de la obsesión y compulsión que yo tenía por las sustancias, era un tema más de mis dolores. Había un tema ahí de la ausencia de mi papá, había un tema de querer pertenecer, de buscar aprobación, de como de poder ser vista y reconocida. A mí me generaba mucha satisfacción eso. Entonces, a tu pregunta, yo creo que es como una necesidad de estar todo el tiempo siendo aceptada por mi grupo social. Y una adolescente y también mujer, porque yo después tuve un proceso de recaída y bueno, entonces yo creo que también fue un tema de querer no sentir. Siempre quería desconectarme frente a mis cargas emocionales, que uno puede decir, bueno, pero uno en la adolescencia, ¿qué cargas emocionales? Y son un montón, desde mi historia y desde la forma de relacionarme, ¿sabe? También con mi familia. ¿En qué hubo un momento en específico que tú dijiste, uy, no, aquí algo está mal, algo tiene que pasar? ¿O te fueron llevando allá hasta que tú, uy, pucha, ya me acabo de dar cuenta? Sí, no. No, yo no tuve ese pare. El pare que me lo hizo fue mi familia, cuando me cogieron como en encerrona, literalmente terapia de choque, y me llevaron al centro de rehabilitación donde yo me recuperé. ¿Cuántos años tenías? 17 años. Uy, súper joven. Sí, 17 años. Y ahí es donde yo entro como a empezar a hacerme cargo. Ahí estuve 2 veces, tuve 2 tratamientos, pero no, o sea, yo no me di cuenta, ni es más, estando interna, yo decía, ¿yo qué hago acá? O sea, yo decía, la gente con la que yo estaba, pues eran unos casos también muy fuertes, consumos de bazuco, que habían llegado a la calle, y yo decía, pues yo la paso delicioso, yo me la paso rumbeando, me la paso con mis amigos, yo no tengo problemas, o sea, yo no tengo por qué estar acá. Literal. Entonces yo creo que eso fue lo que me generó que pues mi primer tratamiento no funcionara, porque yo lo hice pues por mi mamá, porque se tranquilizaran y, como dicen por ahí, para que no me jodieran la vida, y yo poder después como salir y pues seguir con mi vida. Y ahí fue donde pues volví como otra vez al consumo. ¿Y cuánto duraste ahí en ese primer tratamiento? 6 meses. Uy. Diego, 6 meses interna, donde era un tratamiento muy de 12 pasos, muy terapéutico, y no salíamos, nos visitaban. O sea, yo duré 6 meses literalmente en el internado. ¿Sí? No, nos visitaban las familias, pero no era como que salimos. Y tuve 2, o sea, que estuve... O sea, casi tú saliste... interna. Tú saliste del primero. Sí. Y después recaíste, digamos. Sí. Casi que cumplo el año en recuperación y volví a consumir marihuana y a volver como a todos los comportamientos, solo que yo hice un tema de manipular y como que llegué al punto de mostrarle a mi familia que estaba bien cuando no estaba bien. ¿Qué pasa? Que cuando entras en un proceso, de una otra forma tú generas conciencia y empiezas a conocer parte de la enfermedad, y la culpa no me dejó, y ahí fue donde yo pido ayuda. Y ahí entró mi segundo internado de rehabilitación. Y es cuando tienes como ese golpe de conciencia de, oiga, sí. O lo vas teniendo poco a poco. No, ahí fue cuando me di cuenta que no logré ni siquiera el año.
Entonces pido ayuda, vuelvo y me interno, y ahí ya entro con la convicción de que sí tengo un problema y que tengo que hacerlo por mí, porque lo hice por mi mamá, lo hice por mi familia, y cuando tú lo haces por otras personas, eso no funciona. O es como cuando lo vemos con fuerza de voluntad. Yo aprendí que tenía que generar buena voluntad, porque el primer tratamiento lo hice con pura fuerza, y cuando tú haces fuerza te cansas. La buena voluntad es cuando tú te lleva a hacer varias acciones y encuentras como una luz para poder cambiar. Ivonne, ¿tú crees que, hablando, digamos, de que tuviste ese proceso, digamos, no creo que sea fallido, pero ese primer proceso donde tú realmente no lo hacías por ti, sino que lo hacías por tu familia, y digamos que llegaste a una recaída, ¿tú crees a dos recaídas? Sí. O sea, la primera recaída fue entre el proceso 1 y el proceso 2. Sí. Y ahí después, nada, empiezo a tener una vida más funcional, empiezo a estudiar, quedo embarazada a los 19 años, tuve a mi hijo a los 20, y digamos que ahí yo siento que mi vida se normaliza, y ahí viene mi segunda recaída. Siendo mamá, yo dije, yo no tengo problemas con el alcohol. Yo soy adicta pues a la marihuana, a las sustancias, y resulta que entro en una transición de volverme alcohólica, porque convencí a mi familia de que ya pues siendo mamá, y pues porque no me puedo tomar una pola en un asado, porque no me puedo tomar un vino un 31 de diciembre, y mi familia me dijo como, oye, sí. Entonces ahí viene una transición de los 19 a los 25 años. Yo empecé digamos que la enfermedad, Diego, ahí no se manifestó, o sea, alcohólica como que yo, no, pero fue progresivamente. Entonces estuve recaída hasta antes de los 25 años y me volví alcohólica. Al punto que empecé a tomar sola, en mi casa, generando, entre comillas, una responsabilidad, que porque estaba mi hijo, entonces ya yo no salía a fiesta, ya digamos que el contexto me cambió, pero otra vez como con esa sensación de el dolorcito que te digo, y ahí es mi segunda recaída, empiezo a tomar full. O sea, ahí fue duro con el alcohol. ¿Por qué el adicto pasa tan rápido de una a otra? ¿Por qué crees que pasa eso? Porque es que yo siento que hay una diferencia muy grande, y yo la entendí hace poco, yo a mis 43 años, la entendí hace un año, y es que una cosa es la abstinencia y otra cosa es la recuperación. La sobriedad. Qué buena pregunta. Yo creo que no porque me haya pasado a mí, tiene que pasarle a todos, porque cada uno desde su vivencia genera más enganche. Pero si ya te lo hablo desde la parte profesional, cuando hay una adicción, se va a canalizar por algo que te saque de la realidad, es decir, obsesión, pensamiento, necesito, dónde, quiero, y compulsión es que no puedo, o sea, necesito, no puedo parar. Entonces, por eso en los procesos trabajamos en relación a la abstención completa, porque si tú, ¿qué fue lo que me pasó a mí me decían, no tome, que yo no tengo problemas con eso. Pues resulta que ahí lo que pasa es que si el cuerpo tiene una asociación, ¿sí? Y si es algo que te saca de la realidad, te enganchas. Entonces no sé si respondo a tu pregunta, pero básicamente es que sustituimos sustancias o comportamientos por otros, donde buscamos un alivio, donde buscamos una satisfacción inmediata. Y ese fue digamos que mi talón de Aquiles fue el alcohol. Y así no sea algo nocivo, ¿no? Por ejemplo, ya no soy alcohólico, pero ahora soy adicto al trabajo. Que ser adicto al trabajo se ve genial ante la sociedad, pero es básicamente lo mismo. O sea, empiezas a vivir mal, empiezas a perder libertad, empiezas a dañar las relaciones que tienes con tu familia, a estar solo, etc. O sea, es básicamente lo mismo. Sí, y pues ahí yo creo que tuve la ruptura más fuerte. Esa recaída fue la más dura para mí. Sí, la del alcohol. La del alcohol, porque cuando yo ya estaba ebria me daban ganas de consumir. Entonces yo volví a consumir sustancias. Sobre todo me dan ganas de consumir cocaína, la marihuana. Y entro en un proceso de negación.
sobre todo a través de lucha con mi familia, porque ellos empiezan a darse en cuenta cómo uno cambia, ¿sí? Y la responsabilidad, yo empecé a perder mucha responsabilidad, y ahí viene el fondo, yo creo que más grande, y es que mi mamá me quería, pues no, me puso un límite y me dijo, le voy a quitar a Juan Sebastián. Ese fue el fondo que te tocó. Casi me muero, Diego, porque yo tenía una percepción de ser la mamá ideal en relación a que yo tuve la oportunidad de criar a mi hijo. No conté con las abuelas alcahuetas de que te lo cuido y te vas. Yo le agradezco eso a mi mamá, porque la relación de Sebastián y mía es muy fuerte por eso, pero yo hacía muchas estrategias para que él pues no me viera así, pero igual estaba en consumo. Entonces ese fue el fondo más fuerte, y que le agradezco a mi mamá, porque si no me hubiera hecho eso, no sé si hubiera parado o cómo estaría, porque entro en un proceso fuerte de límites, bienestar familiar, pruebas toxicológicas. Yo ahí ya tenía 25 años. Casi me muero, pero fue lo que necesitaba para parar. O sea, fue una lucha por tu hijo. Sí. Y ese proceso, digamos que siento que es más valioso, aparte de los 2 procesos de internado, porque yo paro en ambulatorio. En grupos. No te internaste, sino que lo hiciste con grupos, con padrino. Terapia. Yo dije, yo no me voy a internar ni siendo cierto. Obviamente también era un reto, porque me pusieron unos parámetros en bienestar, y yo decía, si yo me interno igual me lo van a quitar, ¿sí? Entonces como que yo generé muchas estrategias y muchos acuerdos con el psicólogo para que me dejaran como demostrar. Y me dijeron, como si le hacemos pruebas y usted está con sustancias, la custodia va para su mamá. Yo no sé si salieron todas las estrategias de los adictos que tenemos, y yo les dije, bueno, yo me hago las pruebas sabiendo que había consumido. Y no me hicieron pruebas. ¿No? Y como no, o sea, eso fue lo que generó que me hicieran seguimiento solos por el alcohol. Y ahí ya, pues yo, ahí es donde paro. El primer año es el más difícil, paro. Y empiezo un proceso de grupos, terapia. Pero eso fue lo que me ayudó a parar. O sea, ahí dijiste definitivamente, ya me tengo que recuperar. Desde ahí paré, y ya ahorita voy a cumplir 15 años en sobriedad. Wow. Se ve mucho tiempo, ¿no? Un montón. Es un montón de tiempo. Es un montón. Todavía, bueno, no me quiero adelantar mucho, pero ¿por qué uno después de 15 años, y para que la gente lo entienda, uno todavía se llama adicto en recuperación y uno sigue en grupos, terapias, haciendo servicio, etcétera? Mi terapeuta me decía algo, y era como, mientras tú duermes, tu enfermedad hace flexiones. Y eso fue el clic que yo entendí. Porque yo llevo muchos años donde ya el deseo de consumir bajó. Sí, bajó. Pero el comportamiento y el pensamiento es la enfermedad. Recordando que la enfermedad es una enfermedad de salud mental. Entonces, yo no me puedo dar el permiso de decir, ya me recuperé y ya no soy adicta, porque es que ya viví esa experiencia y me recaí. Estabas muy segura, ¿no? Súper segura. Como, bueno, ya me quité esto encima, ya me puedo echar unos tragos, no pasa nada. Sobre todo que convencerse, Diego, de que puedo ser consumidora social, eso fue un reto esos años, como yo voy a mostrar que sí puedo. Entonces, esto es un hábito, es una condición, es una enfermedad que tengo que asumir. Y por eso me sigo presentando como adicta en recuperación, porque llevo 15 años trabajando en mí, porque ya no consumo, pero la enfermedad se manifiesta en comportamientos obsesivos, en el trabajo, a mí se me sale a veces desde la intensidad, en relaciones. El tema es que el problema no es el alcohol ni las drogas, el tema es cómo yo me relaciono con ellas. Y como yo soy el problema, pues tengo que hacerme cargo. Por eso nos presentamos todavía como adictos en recuperación. Ok. Bueno, ¿cómo llegaste a la psicología? O sea, ¿cómo construiste esta carrera? ¿Qué tanto tuvo que ver la adicción en eso? Cuando yo ya estaba en consumo activo, yo ya estudiaba psicología. Entonces,
mis amigos de la universidad vieron la transición de la Ivonne loca en la universidad y ya después la Ivonne abstemia y aprendiendo a vivir en sobriedad. Influyó mucho por mi terapeuta y por dos terapeutas, que es Donaldo Martelo y Juan Carlos Naval. Ellos fueron las personas que me llevaron mucho a la importancia de prestar servicio, ¿sí? De dejar algo en el mundo, de como qué quiere hacer. Entonces yo en esa época quería estudiar cine y televisión, pues por mi ambiente y por todo. Y ellos me dijeron, se va a recaer. ¿Sí? Se va a recaer otra vez. Entonces yo por eso empecé a estudiar, ya estaba en psicología, paré, y de ahí viene la vocación. Yo encontré en la psicología la vocación, sobre todo porque por mis terapeutas nace el amor de cómo hay personas que creen en ti, a pesar que tú a veces no puedes, ¿sí? Entonces yo les digo a ellos mis ángeles. Yo sentí que ellos hicieron por mí muchas cosas que yo decía, qué bacano uno poder generar y hacer eso en otros. Entonces yo hago la carrera de psicología, tengo un montón de estudios que unos no sirven en temas de lo clínico, pero empecé como a explorar. Yo soy especialista en gerencia para el desarrollo organizacional, por ejemplo. Y Juanca un día me dijo, si usted quiere ayudar a las personas, tiene que estudiar y tiene que hacer otra cosa, porque la organizacional es en temas administrativos. Sí, no va a estar ahí. Y de ahí viene la vocación de empezar lo clínico. Entonces, la primera especialización después de esa fue, yo soy especialista en adicciones y afectaciones de salud mental. Y ahí yo empiezo a conectarme como con el servicio y querer entender también mi locura, ¿sabes? Porque cuando estudias psicología, tú empiezas a ver cómo el ser humano somos una locura, ¿sí? Y yo creo que de ahí tiene que ver mucho, sobre todo que yo ya logro parar. Y cuando paré, el primer año fue difícil, ¿sí? Yo paré, pero yo seguía viviendo mal. Lo que llaman un alcohólico en seco. O sea, mal. Las mismas relaciones malas, las mismas respuestas malas ante ante lo que pasa en la vida. Tú seguías, o sea, tú ese año vivías. Tanto que un día mi terapeuta me dijo, ¿por qué no va y consume? Eso fue para mí como una cachetada en la cara, porque yo le dije, ¿cómo así? Me dijo, usted sigue manipulando, usted sigue mintiendo, usted sigue haciendo lo que se le da la gana. Vaya y consuma. Y ese clic me ayudó. El primer año para mí fue el más difícil, y ya después ahí ya me sigo conectando con la psicología, empiezo a encontrar sentido a prestar servicio, y yo empecé con Narcóticos Anónimos y abrí grupo en Faca, abrí grupo en Mosquera, abrí grupo en una clínica que trabajé. Como que hice el clic de que no solo es estudiar por estudiar, sino qué voy a hacer con esto. Entonces ahí se me divide como el servicio desde el tema profesional, pero yo soy muy eneática. Ir a los grupos, ir a las convenciones, contestar el teléfono cuando alguien necesita la ayuda. Entonces yo complementé lo teórico, por decirlo así, desde mi experiencia, y por eso es que la psicología es como mi raíz en relación al cambio. Los grupos tienen un poder increíble. O sea, yo creo que la gente que no es adicto, y obviamente no tiene por qué entenderlo, cuando uno está al frente de otro adicto en recuperación, eso es una cosa muy loca. O sea, es como un nivel de compenetración con el otro y de entendimiento muy, muy bravo, a pesar de que obviamente en los grupos, como toda sociedad, hay problemas, peleas, este me cae mal, este también, pero están ahí realmente para el otro. Bueno, aparte obviamente, si ya eres muy de grupos, todavía vas, tienes grupos, lideras grupos, lo cual me parece increíble. O sea, realmente es un servicio fantástico lo que haces. ¿Qué pasa con la logoterapia? ¿Cómo encontraste la logoterapia? ¿Y por qué no escogiste otra corriente? Y porque ¿sabes qué pasa? La gente no tiene ni idea qué es logoterapia. Esa es otra historia súper larga, pero mira,
empiezo a formarme clínicamente desde la rama de especialista en adicción y se crea un sueño con Juanca, que era mi terapeuta. Juanca murió ya hace un tiempo y Juanca me dice, él trabajó en el colectivo, entonces me dice, marica, usted tiene que trabajar con nosotros. Y de ahí viene todo también, aparte del perfeccionismo, querer generar un perfil psicológico, porque entrar al colectivo implica que tú tengas muchas herramientas pues, para ayudar a las personas por la logoterapia. O sea, no solamente un perfil profesional, sino un perfil psicológico. Así es. O sea, tienes que tener cierto nivel de conciencia, digamos. Sí. Okay. Entonces, se vuelve un sueño entrar al colectivo, que eso implicaba estudiar más. Juanca se muere y empieza a morir un poco el sueño de entrar al colectivo, porque cuando él estaba, yo todavía no daba el nivel académico. Siempre me faltaba. Él se muere y a los 2 años yo entro al colectivo. Una vez colocaron una... ¿cómo se llama? Se me olvidó. ¿Convocatoria? Convocatoria, gracias. Una convocatoria. Y decía, se necesita psicólogo con maestría. Y yo, puta, me falta ahora la maestría. No seguí leyendo y a los 3 días volví a leer y decía, especialista en adicciones. Entonces yo me presento, no me llaman. Eso fue también un reto ahí. Yo me contacto con Simón, que es un compañero de grupo, le pido ayuda y logro que me entrevisten y paso por un proceso larguísimo y finalmente entro. Yo creo que no había llorado tanto de alegría en relación a que por fin había cumplido el sueño de entrar. Y ahí es donde empiezo un mundo de aprendizaje de la logoterapia. Es un espacio clínico. Yo venía de una formación cognitivo-conductual y empiezo a generar un tema de frustración porque entro a un lugar y a un equipo demasiado formado y ahí viene como la posibilidad de yo empezar a estudiar. Por eso es que hay más estudios después. Y conozco la logoterapia, que es una rama de la psicología donde como a través del dolor, el sufrimiento y la muerte, que son las triadas del ser humano que no quisiéramos pasar, cómo podemos encontrar sentido a pesar de eso. Entonces, básicamente ese es el modelo que trabajamos clínicamente y ahí es donde yo conozco la logoterapia. La logoterapia viene de Víctor Frankl, ¿no? Así que él es. era psiquiatra, que fue... enviado a los campos de concentración, que perdió a toda su familia, que perdió su gran proyecto, su estudio, su escrito, y él se mantuvo de pie y él se dio cuenta que cuando una persona perdía el sentido, se moría. Sí, de ahí nace el hombre en búsqueda de sentido, cómo en los campos de concentración él logra ver en temas de observación cómo las personas que sabían que el otro día iban a ser quemados, podían encontrar sentido hasta el último momento de su existencia. Wow. También hace varios estudios en relación al tema del suicidio, frente a cómo las personas terminan decidiendo quitarse la vida. Y de ahí viene este modelo de la logoterapia, y es cómo poder movilizar a las personas a que encuentren sentido a pesar de las situaciones, a pesar de la incertidumbre, que de una otra forma es lo que vivimos a diario. Y eso en un adicto genera un cambio increíble, ¿no? Digamos, lo digo porque a mí me pasó, cuando yo llegué al colectivo, yo no tenía sentido de vida, a pesar de que tenía una muy buena vida, ¿sí? Porque a veces la gente cree como que uno tiene que estar muy en la inmunda para perder el sentido de vida, y no es así. Y me di cuenta poco a poco que uno se aleja de la sustancia realmente cuando uno empieza a encontrar ese sentido de vida. Es lo que yo he visto en mí, ¿sí? Tú que has trabajado, digamos, con tantos adictos, la logoterapia, ¿cómo les ayuda? Bueno, es una pregunta bien amplia porque como es un modelo clínico, lo ayuda no solo a parar, es como que el primer requisito es como que aceptes que tienes una problemática y hacer algo con ella. Y este modelo lo que hace es un modelo muy integral, es que la persona
logre reconocerse, conocerse, ver de dónde viene sus memorias afectivas, que es como las vivencias que te generan mucha afectación, y cómo esas cargas emocionales te llevan a tomar malas decisiones y qué vas a hacer con eso. Entonces la logoterapia lo que hace es como hágase cargo de esa historia, enmiende, asuma y empieza un proceso de motivación al cambio en relación a qué va a hacer con esa historia. Por eso implica propósito y sentido, y es a pesar de eso, es como que yo le digo a mis pacientes, no olvide de dónde viene para estructurar hacia dónde va. Y de ahí el modelo genera mucho movimiento porque es trabajar con el paciente, pero también con la familia, en las dinámicas familiares. Mira, yo he conocido muchas familias que llegan, que parecieran que tuvieran sentido, trabajos exitosos, dinero, una vida soñada, y con demasiados problemas y vacío existencial. No se hallan, con mucho dolor, y la logoterapia lo que hace es que puedan encontrar que ya tienen una estructura, pero que miren el fondo y por qué hay ese vacío. Entonces, por eso te digo que es una pregunta muy amplia, porque desde lo clínico lo que hace la logoterapia es poder que la persona como que encuentre su sentido en las pequeñas cosas. No sé si te acordabas cuando hablábamos en el internado del sentido en la vida y el sentido de la vida. Creo que esto no nos lo enseñan en ningún lado. No, deberían, desde pequeños. Exacto, y la logoterapia lo que hace es eso: formar, direccionar, psicoeducar, por eso es un modelo también netamente clínico. Ivonne, y tú que has trabajado con tantos adictos, tengo una pregunta. Obviamente cada ser humano es un mundo aparte, pero ¿tú has visto algo en común? ¿Un patrón en común de las personalidades de un adicto? Algo que tú digas, uy, estos manes, sí, no. pura cabeza de adicto. Voy a decir algo, Narciso, somos las personas más inteligentes. No, mentiras. Claro, hay varios, bueno, de la experiencia, creo que lo que se percibe es, uno, como la obsesión y control, como que querer controlar y sentir que uno tiene el control, ¿sí? La negación es algo que siempre está, la particularidad, pero algo que manejamos en el modelo sobre todo son los dolores. Eso es lo que yo he encontrado, y no solo es de la logoterapia, sino es qué es lo que te lleva a consumir, ¿sí? Porque lo que te decía no es la sustancia. Para allá veo mi siguiente pregunta. Bueno, continúa. No, eso, creo que la particularidad es que nosotros los adictos tenemos cargas emocionales que no sabemos cómo canalizar. Por eso es que una persona que no es adicta, que es consumidora social, no se engancha. Los terrícolas, decimos nosotros, los malditos, que sí, pues, se pueden relacionar con sustancias y pueden parar. Nosotros no. Y a veces uno es como, ay, qué envidia. O sea, así uno está en recuperación, porque hay una cosa que hay que aceptar. Y es que, digamos, a mí afortunadamente en este momento a mí no me dan ganas de tomar alcohol. Pero a veces sí me ha dado envidia, como, oiga, qué rico. Qué envidia esta gente, ¿cierto? Sí. O sea, creo que eso como que no se quita. Entonces, esa persona que no es adicta tiene mucha más facilidad de manejar sus emociones que una persona que es adicta. Así es. ¿Y por qué? Porque un adicto consume. O sea, yo sé que hay muchas causas, pero digamos, a mí me gusta mucho esa analogía que es un iceberg, como que todo lo que está abajo lo puede tener otra persona normal, simplemente nosotros pues terminamos consumiendo. ¿Por qué consumimos los adictos? Bueno, la pregunta típica normalmente que contestamos cuando no conocemos más allá es como, ¿por qué nos gusta? Porque es una decisión, porque hay una satisfacción inmediata. Creo que esa es la punta de la cual tú hablas. Pero si miráramos el fondo, la sustancia es una estrategia de afrontamiento que tenemos los adictos para aliviarnos. Por eso nosotros llamamos la adicción la enfermedad de las emociones.
para no sentir o para sentir mucho o para expresar o para no expresar, para evitar, para afrontar. Entonces, digamos que las acciones en relación al por qué consumimos pueden ser muchas, pero yo le diría que básicamente es porque no sabemos relacionarnos con nuestras emociones, no nos enseñan a expresar, a autorregular. ¿Y qué pasa? Que con las sustancias lo que encontramos es la posibilidad de ser, entre comillas, y pues si tú encuentras una sustancia que te conecta, pues esa vaina te va, por eso es que uno se engancha, ¿sí? Básicamente es eso. Hay una cosa que a mí me llama mucho la atención y es, digamos, yo creo que Jaime Garzón decía algo que me gusta mucho y es que la verdad es una práctica conceptual de la vida, ¿sí? Porque para un adicto es tan importante ser sincero desde las grandes cosas hasta las pequeñas cosas bobas. Llegaste a un punto muy sensible y que creo que es lo que más nos cuesta en el cambio. En los grupos yo me acuerdo que cuando yo llegué nos decían buena voluntad, honestidad y receptividad. La honestidad es algo que no solo a los adictos, es un tema que nos cuesta como seres humanos. Entonces, para la recuperación es uno de los principios porque es poder tú hacerte cargo y asumir tus decisiones, lo que dices. Nos cuesta mucho asumir. ¿Y qué pasa? La deshonestidad implica eso, que no te haces cargo, que te vas por las ramas y si tú no eres honesto vas a empezar a minimizar y a justificar cosas y por eso es una situación de riesgo. Te expones a situaciones que pues puedes perfectamente manejar diferente si eres honesto. Entonces yo pienso que uno de los principios que nos cuesta cuando entramos en recuperación es aprender a ser honestos, a decir la verdad. Y por eso te digo, no solo es una condición de adicto, a los seres humanos nos cuesta eso, nos cuesta la embarré y entonces uno lo tapa, pero pues ¿cuál es el rollo? O sea, se puede equivocar y uno no. Entonces, por eso la honestidad es uno de los principios. Cuando tú aprendes que se vale ser tú, que se vale poder mirar al otro y asumir, y a veces desde la humildad pedir perdón o reconocer que hay cosas que están mal o que hiciste mal, te da la posibilidad de ser libre. Ok, sí. Sí, porque además la adicción es como la pérdida de la libertad total. Literal. Total. ¿Cómo hace uno para mantenerse sobrio durante 15 años? Llegaste a la pregunta que más me hacen mis pacientes o personas. Este fin de semana estuve en Estéreo Picnic y todo el mundo es como, ¿en serio? ¿Cómo haces? Y yo, mira, yo aprendí a relacionarme con el mundo con una forma en que yo puedo disfrutar quién soy. Puedo hacer lo que me gustaba, por ejemplo, desde esa adolescencia, como ir a festivales, viajar, compartir ciertos espacios siendo yo. Entonces, cuando me preguntan eso, es como, ¿cómo hace? Yo haciéndolo, decidiendo, diciendo no. Y sobre todo porque la recuperación es un estilo de vida. Dieguito, yo amo ser adicta en recuperación. Yo también. Porque es como, qué chimba poder uno hacer cosas que antes disfrutaba con sustancias. Por ejemplo, los festivales es algo que me encanta. Y literalmente yo voy a escuchar al artista. Yo voy a bailar, yo voy a reírme, voy a comer, yo ya no voy a drogarme, yo ya no voy a tomar, porque es que cuando iba ni siquiera a veces escuchaba, o sea, yo iba a drogarme, a enloquecerme. Entonces esa pregunta es una decisión, sobre todo el solo por hoy es algo que a mí me ha ayudado muchísimo. Yo solo sé que hoy no, mañana no ha llegado, ayer ya pasó. Entonces la filosofía del solo por hoy me ha ayudado muchísimo. Cuando a mí me dijeron que tenía que hacerme cargo toda la vida de esto, me generó mucha frustración y por eso me recaí, porque yo no concebía la vida. Yo decía, yo no voy a tener amigos, no me van a aceptar, me van a juzgar en un trabajo, cómo no me va a tomar, bueno, el tema social.
Y cuando empecé el primer año, el segundo, y ya este año que estoy de 15, yo miro hacia atrás y yo digo, es un camino que yo he hecho. Y cuando me dicen, pero bueno, ¿qué hace? Y yo, hacer caso. ¿Qué hace? Decir no. ¿Qué hace? Renuncié, ¿sabes? Renuncié a muchas personas y renuncié a muchos lugares que me encantaban y que no puedo. O sea, yo llevo yendo otra vez a festivales hace 3 años. Hace poquito. Hace poco. O sea, no es como que Sí. yo cambié mi estilo de vida, de ahí viene que me puse a estudiar, empecé a hacer un montón de cosas y a relacionarme con otras personas. Y ahora me estoy dando esos permisos, pero yo sigo con cuidados. Sí. Porque, por ejemplo, en ese día, el olor a la marihuana me encanta. Sí. ¿Sí? Y es como, puta, pero pues yo ya sé que no puedo, no me Que sé no es para relacionar ti. y ya. Pero no sé si te respondo, creo que son muchas acciones. Vivir en recuperación implica acción, implica hacer, implica decir no, implica renunciar. Si yo me hubiera puesto a pensar, oiga, voy a durar 15 años, eso genera mucha ansiedad. Y por eso creo que una de las filosofías que trabajamos en AA y en NA es como hágase cargo de sus 24 horas. Y yo he venido sumando días y por eso, no sé si te respondo, pero por eso creo que he logrado este periodo. Mira, en este periodo no quiere decir que yo no haya tenido procesos de recaída conductuales. Yo ya no consumo, pero yo he tenido procesos de recaída donde me doy permisos que no me tengo que dar, donde soy deshonesta, donde vivo mal, porque es que creo que también el mensaje que me gustaría dejar es ese, que la recuperación no es solo dejar de consumir, sino es aprender a vivir bien, y eso es un reto gigante. Eso te iba a decir, porque la gente, creo que ya vas para allá, pero porque la gente recae. O sea, hay muchos factores, Sí. pero digamos, si tuviéramos que dar una clave para la no recaída, digamos. Yo pienso que el factor como más grande que yo veo en procesos de recaída es, uno, la presión social, influye muchísimo. 2, la no aceptación de un estilo de vida. Y 3, que no están dispuestos a renunciar. Y no hacen caso. ¿Qué es O hacer no hacemos, caso? porque ¿Qué es hacer caso? hacer caso es vaya a grupo, vaya a terapia, relaciónese con personas que no están en consumo, genere otro tipo de actividades. ¿Qué pasa? Que uno tiende a ir a lo que le gusta y a lo que le sirve, entre comillas, pero igual le hace daño. Entonces, en procesos de adicción, la recaída es muy constante, porque las personas no logran conectarse con el propósito o con el sentido y no logran generar los cambios. Lo que pasa es que la recuperación son cambios. Si tú haces lo mismo, te vas a recaer. ¿Qué fue lo que me pasó? Yo me la pasaba con mi parche. ¿Yo sabes qué hacía? Les armaba los porros, les Servías el trago. Y yo, no, yo estoy bien. Y por dentro con esas ganas de consumir. O sea, yo tuve que renunciar a eso. O sea, no puedo. Entonces, yo pienso que en el proceso de recaída, además, no solo la sustancia, lo que te decía, yo he tenido procesos de recaída donde he estado mal, donde no pido ayuda, donde me aíslo, donde no expreso. Yo soy muy autosuficiente y es como que yo puedo con todo, ¿sabes? Y uno no puede con todo, no se lo sabe todo, no puede con todo. Ahí es donde uno invita como, oiga, alce la mano, exprese. Entonces, hacer caso creo que son muchas acciones, pero te salvan la vida. ¿Cómo es? Yo admiro mucho tu trabajo y te lo digo en serio. ¿Cómo es llegar a la casa siendo mamá de un adolescente, bueno, adolescente joven, después de estar tanto tiempo con gente tan demandante como los adictos? Sí. ¿Cómo no llegas? Digamos, a mí me pasó algo y es que cuando yo estaba en recuperación, llegaba el fin de semana y yo estaba mamado, o sea, estaba cansadísimo, agotado, así como que uy, no puedo más, y no era algo físico, era emocional. Así es. En todos estos años de servicio,
yo pienso que por eso yo me enamoré del servicio, porque es cuando tú te das cuenta que cuando tú salvas una persona, salvas familias. Y se volvió un reto, pero como es un reto y es una decisión, también aprendí que tengo que aceptar, renunciar a ciertos espacios por mi salud mental. Y con esa pregunta es, yo solo quiero mi cama, ¿sabes? O sea, tú llegas a tu casa y yo solo quieres quiero acostarte. comer rico, acostarme. Mi trabajo energéticamente es demasiado desgastante porque yo todo el tiempo estoy escuchando y estoy direccionando para que haya un cambio. Entonces, ahora yo tengo consulta ambulatoria, entonces yo tengo internado, ambulatorio, servicio, teléfono, entonces es un montón de actividades que agradezco y amo hacer. Entonces ahí, uno es el tema como el descanso. Yo llego a mi casa y no quiero escuchar muchas veces, ¿sabes? Quiero como conectarme con música, comer, me encanta comer y descansar. Porque también a mí se me estaba canalizando que a veces la adicción se me sale con el trabajo. O sea, todo el tiempo estoy ayudando, todo el tiempo. Y hay momentos que me desconecto, como de mi hijo o de mi mamá, o de espacios que son simbólicos para mí. Y ahí es donde yo tengo que decir, oiga, porque no siempre puedo estar para todo el mundo. Claro. Tengo que también estar para mí. Pero literalmente es eso. Mi casa, yo amo mi casa, me encanta estar en mi casa. Porque como que tengo mis espacios de descanso, tengo mi consultorio, tengo mi gimnasio, bueno. Pero eso también va muy en relación a mi intensidad, ¿no? Como que entre más tenga todo ahí, me conecta. Hago mucho ejercicio, tengo terapia, voy a grupo, porque me agoto demasiado emocionalmente. Sí, claro, es que tienen que ser. ¿Qué le dirías hoy a los adictos que no han parado y a las familias que están desesperadas porque tienen una persona que aman en un consumo activo y salvaje? Bueno, a las personas que no han podido parar o tienen una problemática con alcohol o con sustancias o con lo que les genere daño, con lo que les guste y les genere daño, me gustaría decirles que no están solos, que uno a veces cree que uno es el que tiene el problema, que uno es el que está mal, que la sociedad va a generar mucha presión social y crítica. Les diría que pues alcen la mano, ¿no? Que la adicción es una enfermedad de salud mental que mata, que lleva a la cárcel, bueno, que enferma. Les diría que pues que pueden buscar con quién expresar, porque es que a veces no es fácil alzar la mano y decir, oiga, tengo un problema. Les diría que es de valientes reconocer que uno no está, o sea, uno no puede como con lo que está haciendo, con lo que le gusta, que se permitan escuchar a un profesional o que se permitan escuchar, porque a veces ni siquiera escuchan a la familia, y que siempre hay una alternativa, ¿sí? Tal vez no es un internado, tal vez es una orientación, tal vez es que vayan a grupo, pero como que busquen la posibilidad. Y para las familias, les diría que no cantaleta, porque es que desde el miedo lo que hacen las familias es muchas veces reforzar el que uno no quiera pedir ayuda. Entonces les diría como espacios compasivos de comunicación, de no juzgar y de no hacer juicios como ¿por qué estás haciendo esto? Sino ¿qué podemos hacer? ¿Cómo te podemos acompañar? También a las familias es importante recomendarles que busquen un profesional, porque tú sabes que la adicción termina generando una enfermedad que es la codependencia, y ellos también necesitan una herramienta porque a veces las familias no saben que ellos son parte del síntoma y que están reforzando pues que la persona no pare. Entonces les diría que ahorita tenemos muchas herramientas, ¿sí? Podcasts, videos, libros, instituciones, grupos que puedan como informarse y preguntar qué hay que hacer. Vale. Y bueno, ya para finalizar, pues quiero agradecerte mucho por haber venido. Este es el primer capítulo de Más que Adictos.
Lo mismo le dije al invitado anterior, no mentira. Este sueño nació en recuperación. Por mi profesión, un día, me acuerdo, te voy a contar así rápidamente, yo estaba en consumo activo porque me había escapado del colectivo, pues escapado entre comillas, había pedido la salida en el colectivo y me metí un Airbnb a tomar. Y yo sé que así como vemos en redes sociales contenido basura, hay mucho contenido de valor. Y ya después de 5 días que yo estaba cansado, ya a punto de rendirme y realmente tener un momento de humildad y decir realmente necesito esto, necesito recuperarme, necesito ayuda, llegué a un video de un adicto en recuperación que decía que cuando los adictos somos expertos en sufrimiento y que cuando logramos voltear la situación somos personas muy fuertes porque hemos vivido en un estado oscuro y de dolor. Y eso me hizo a mí pensar, yo tengo que hacer un contenido de valor para los adictos en recuperación y sus familias, y así fue como nació Más que Adictos. Y bueno, te doy en serio muchísimas gracias por venir, muchísimas gracias por hacer parte de mi proceso de recuperación, por todo el servicio que das, por tu profesión, por tu entrega. Y bueno, felices 24 y te deseo un muy buen camino. Yo me voy llenita de amor y gratitud, Dieguito. Gracias por este espacio, gracias por la invitación. Somos más que adictos. Somos más que por eso te decía que podía sonar un poco narcisista, pero la adicción te puede llevar a potencializar muchas cosas que tenemos como seres humanos, porque somos más que una enfermedad. Entonces agradecerte a ti por el amor, por el servicio, por generar espacios que necesitamos, adolescentes, adultos, hasta las personas que no son adictas. Esto también genera un espacio de aprendizaje. Lo que necesites, voy a estar abierta pues para ti y para Más que Adictos. Gracias, Dieguito, por la invitación. Muchas gracias.